Buen día, querido público. Bienvenidos a este meeting. Soy José Castillo y estaré encargado de entrevistar al docente Luis Felipe Julio Mastrascusa para que nos cuente su experiencia en el campo de la educación. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Buen día, José y querido público. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y poder charlar con ustedes. Gracias por aceptar la invitación, Luis. Antes de iniciar, por favor, cuéntanos un poco de tu formación. Por supuesto, soy licenciado básico con énfasis en inglés. Cuento con 10 años de experiencia como docente de idiomas. Actualmente trabajo como docente en calidad de propiedad con el Distrito de Cartagena y soy maestrante en recursos educativos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena, la cual me ha mostrado cómo puedo mejorar mi quehacer docente aplicando y creando recursos tecnológicos en mi asignatura con el fin de que sea significativo para mis estudiantes. Perfecto, Luis, muchas gracias. Puesto que tocas ese tema, cuéntanos por favor desde su conocimiento y experiencia, ¿qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del siglo pasado? Como docente que soy, hablando desde mi experiencia, puedo partir del concepto de la educación, el cual la UNESCO define como el derecho fundamental con el poder de transformar la vida de las personas, comunidades y el planeta para mejorarlo a lo largo de las generaciones. Este concepto menciona algo sumamente importante, la palabra transformar, puesto que no solo el ser humano se transforma, también la educación. La época de nuestros abuelos, padres, incluso nosotros, no es la misma que estamos viviendo. Las principales diferencias y más notables son el enfoque pedagógico, el uso de las tecnologías, el rol del docente y las competencias a desarrollar. Cuando nos referimos al enfoque, actualmente manejamos que el estudiante es el centro de la educación y anteriormente se basaba en que el docente se encargaba de transmitir el conocimiento, puesto era el poseedor de él. En este tiempo promovemos un aprendizaje colaborativo y activo con el fin de que sea más significativo. Por otro lado, también integramos las tecnologías debido a que son herramientas que nos permiten acceder de forma más rápida a la información y anteriormente era necesario desplazarse a la biblioteca y el uso de libros y enciclopedias que en algunos casos era difícil de costear. También el rol del docente cambió. De ser el ente más importante pasó a ser el guía en la construcción del conocimiento del estudiante, puesto que el conocimiento ya está, solo que el estudiante se acerque y lo adquiera. En cuanto al desarrollo de habilidades, en el pasado la educación se basaba en la memorización de conceptos sin más. En cambio, ahora buscamos un estudiante crítico, analítico, creativo y colaborativo. En fin, para mí estas son las diferencias de la educación del pasado con la del siglo XXI. Muy bien, Luis. En resumidas palabras, la educación actual se basa en el estudiante y cómo se acerca al conocimiento, ¿cierto? Correcto, mi querido amigo. Además de utilizar las nuevas tecnologías que facilitan eso que mencionaste. Perfecto, Luis. Contemplando un poco todo lo anterior, deseamos que nos aclares y nos digas qué actores son fundamentales para la educación del presente siglo. Bueno, José, desde mi perspectiva considero la educación como un ecosistema dinámico y colaborativo, conformado por muchos actores, pero a mi parecer los más importantes son los estudiantes, puesto que son a quienes vamos a direccionar en la construcción de su propio conocimiento, dándoles un rol activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siguiendo los principios del aprendizaje significativo como son la activación de saberes previos, el uso de material coherente y bien estructurado, disposición del alumno, puesto que la motivación es fundamental para el significado del aprendizaje y entre otros. Otro actor importante es el docente, dado que evolucionamos de ser meros transmisores a ser guías del conocimiento, cuya función es acercar al estudiante a crear sus propias estructuras mentales, fomentando el desarrollo de competencias y habilidades fundamentales para la vida y por último, pero no menos importante, es la familia, dado que son los responsables de crear hábitos saludables, fomentar los valores e incentivar la autonomía. Concuerdo contigo, Luis. La familia es fundamental en la educación de los niños y niñas, porque son los principales educadores. Es correcto. Las familias son las principales educadoras. Tienen la labor importante de inculcar valores y proveer de recursos necesarios para que tengan una buena educación. Muy bien, Luis. Para ir cerrando, ¿puedes decirnos cómo debe ser la activación de saberes en el presente siglo? El proceso de enseñanza, aprendizaje y la evaluación. Muy buena pregunta, mi estimado. Yo considero que estos tres aspectos que mencionas deben ser presentados y ejecutados de manera dinámica, inclusiva y centrados en los estudiantes, adaptados a las características de un mundo globalizado y cada vez más inmerso en las tecnologías. Por ende, la activación de saberes debe ir más allá de simple revisión de conceptos previos, involucrar al estudiante de manera activa en la exploración y reflexión de lo aprendido.
También el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser activo, participativo y centrado en el estudiante, implementando las tecnologías para enriquecer el proceso. Y en cuanto a la evaluación, debe ser un proceso continuo, formativo y orientado al desarrollo de competencias y habilidades del siglo XXI. Además de ser diversa, debe incorporar los 3 tipos de evaluación, que son heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Muy bien, señor Luis, gracias por iluminarnos en este día. Gracias a ti por invitarme a participar. Espero haberles dado claridad y haber respondido correctamente a las preguntas. Créeme que toda duda fue despejada. Tienes un 5 en tu nota final. Perfecto, aprobé.